informaciones y análisis y comentarios. Hoy estamos acompañados por el ingeniero agrónomo Juan Pablo. Vamos a iniciar, Juan Pablo. Adelante. Sí, muy buenas noches a todos los radioescuchas, a todos los colonos y a todos los productores en sentido general de la región este, el país y el mundo, a través de nuestra radio dial 670M, y ya hemos estado transmitiendo a través del internet con el mismo link, radio dial 670M, y también en nuestro canal de YouTube, La Voz del Colono del Este, del colono azucarero dominicano. O sea, que ya estamos actualizados, ya nuestro Señor Todopoderoso, que es el que puede, es el que hace que todo, permite que pase todo lo bueno y lo malo que nos pasa. Lo malo que nos pasa también es por obligación del Señor, para que tomemos los correctivos del lugar. Nada, amantísimo Dios que estás en los cielos, encomendamos para ti este programa, que seas tú el que dirijas estos micrófonos, y darte las gracias por todo lo que nos da, la vida, el pan diario de cada día, la salud, pedirte por la salud de todos los productores, todos los colonos de esta federación y de todas las asociaciones que componen la producción de la caña de azúcar en este país y a nivel mundial. Pedimos también que sigas dirigiendo los destinos de los gobernantes de todas las naciones, para que las cosas sigan. Mira que ya salimos de esa situación que se presentó el mes pasado sobre amenazas de guerra. Y nada, Señor, encomendamos a ti este programa. Amén. Juan Pablo, si tú tienes algo sobre la zafra del ingenio Porvenir, si tiene algún comentario, alguna información, algunos datos sobre el ingenio Porvenir, sería importante que iniciáramos con estas informaciones. Yo personalmente no tengo informaciones del ingenio Porvenir. Sí, claro. Vemos que escuchamos de una persona en el día de hoy que hay una percepción que nosotros debemos aclararla. La gente percibe que se está tirando mucha caña, pero los números dicen lo contrario. El arrimo anda por alrededor de unas 600, de 500 a 700 toneladas de caña diaria, cosa que no ¿De qué es... fecha para acá? No, por ahí es que han dado promedio, y después del paro de mayo, desde el 9 de mayo, recuerda que estuvo parado del 9 de mayo, tuvo un mes parado. Supuestamente iba a ser hasta después del 24, el 26 de mayo más o menos iban a arrancar zafra otra vez, después de la actividad que tuvieron de la supuesta reinauguración, pero no pudieron arrancar hasta 2 semanas después, muy tímidamente. O sea que el ingenio tuvo un mes enterito parado, y el arrimo no se volvió a... Antes de ahí estaban arrimando alrededor de unas 1000 toneladas. O sea que fue en el mes de junio que se normalizó un poquito. En el mes de junio iniciaron otra vez, pero hasta antes de ahí se estaban arrimando casi unas 1000 toneladas. Pero no, definitivamente después de ahí el tiro volvió a caer, cayó hasta los niveles que te estaba comentando ahora. Llevo tirando caña Diario. quemada después de tomar una medida de no arrimar caña quemada, que tú sabes, yo veo muchos camiones con caña quemada, se le han quemado mucha caña también. Bueno, es que es difícil en un ingenio, con las condiciones que tiene el ingenio Porvenir, la condición de los cañaverales,
que la gente le pique la caña verde. Con el disgusto que hay entre las comunidades, es difícil que la gente pique la caña verde. Con tickets de 2 y 3 años en los batelles sin pagar todavía, es difícil que la gente esté conforme y que se pueda tirar caña verde. El trabajo social en la comunidad no es un mal día, parece ser un mal día a darle una fundita. Y a demostrar que hay intenciones reales y acciones reales para recuperar la industria azucarera estatal, porque la industria azucarera privada está viento en popa. El ingenio Cristóbal Colón recién terminó su zafra, superando la meta. Molieron unas 1.600.000 toneladas. O sea que tenía varios años que no podía pasar del 1.500.000. Ya pasó la barrera del 1.600.000 toneladas. Romana paró también, ¿verdad? Romana también acaba de parar. O sea que con zafras muy buenas. ¿Tú tienes los datos de Romana? No, los datos de Romana no los tengo todavía hoy, porque hoy estuve un poquito desconectado y no. Pero los números de Romana iban muy bien en cuanto a rendimiento y eso. Y tú sabes que Romana se programa muy bien. De hecho, Romana, por el tema del veto, todavía está sufriendo esa situación, porque hay muchos colonos, por ejemplo, que no pudieron tirar su caña para allá. Ahora, hay muchos colonos que le restringieron el tiro para allá, porque, o sea, con caña suficiente, pero por el tema de la programación, por el tema del mercado, sí. Y así sucesivamente de la programación, porque Romana no, el mercado que le quedó. Romana no ajusta bien el mercado con el tema de la programación, de lo que va a cosechar, de la programación de cosecha. Sí. Entonces ellos no transigen con ese tema y por eso este año todavía no fue. Adicional a eso también el tema de las certificaciones. Ellos tuvieron una situación con el tema de las certificaciones. Por eso fue la situación, ¿verdad? Una denuncia mal infundada, con intenciones maliciosas. Y pullada por la competencia local. Bueno, ahí hubo de todo, ahí hubo de todo, pero siempre la verdad sale a relucir. Sí. O sea, entonces, que resulta que ahí sucedió que lo mejor lo pusieron como lo peor. Y lo peor lo pusieron como lo mejor. Así es. Entonces, esas son las cosas de este país. Entonces ellos para esta zafra, por ejemplo, porque también es bueno aclarar que somos los productores de mayor tradición. Somos los únicos productores que podemos decir que tenemos los 500 años produciendo en los 500 y pico de años que van de historia de la isla. Somos los productores de caña, somos los colonos que tenemos desde que llegaron, que de ahí el nombre, sí. de la colonización, los colonos, pero la caña, que es un negocio, ha sido un negocio mucho más formal y consecutivo. Asimismo, hemos sido resistentes a la modernización, a las actualizaciones, a los cambios, a cumplir con las normas que exigen los mercados actuales internacionales. Ya que el mercado nacional no tiene tantas exigencias, pero los mercados importantes, que son los mercados de alto valor, llámese el mercado preferencial, el mercado de Europa, son exigentes en buenas prácticas agrícolas, en el compromiso social con las comunidades, en seguridad social, seguridad laboral, ocupacional, gestión humana, medio ambiente. Todo eso se suma a la gran resistencia que ponemos. Nosotros tenemos, como decía en un programa anterior,
Aquí cuando antes de la privatización se empezó a hablar de comercio justo para el tema del azúcar. Y nada, esa señora misteriosamente desapareció y no se siguió a cabo. Misteriosamente, comercio justo tiene la gente de Cope Victoria en Costa Rica, trabajan con comercio justo. Pero en caña, en alcohol, entraron otras certificadoras que son las que actualmente tienen mayor auge, son las que actualmente tienen más productores, colonos e industriales certificados, que son Bonsucro y Proterra. Entonces, Central Romana, el que no cumple este año, se le quedó mucha caña. Y el año que viene tampoco, si no cumple con las normas, con las exigencias de las certificaciones, tampoco va a poder tirar su caña. Han tenido que hacer muchos esfuerzos los colonos que están tirando caña para Romana ahora, con esas condiciones, han tenido que hacer muchos esfuerzos sobrehumanos para... No, lógicamente, inversiones económicas también, inversiones económicas y de disciplina también. Porque yo le decía a tu amigo el Vandalito, cuando habló hace unos 2 años en Fedoca, del tema del PCPC del grupo Inicia de Cristóbal Colón. Para proveedores, yo le decía a Mauri, eso va a ser cuesta arriba y ningún productor solo va a poder cumplir con todas esas exigencias. Y te lo digo por la experiencia, por haber trabajado en zona bananera, donde empresas formales certificadas, el día que menos esperaban, cuando llegaban los auditores, encontraban un niño en la finca. Aunque fuera llevando la comida. No. Aunque fuera de paseo, sí. Aunque fuera un niño que saliera de la escuela y entrara por ahí, sí, para tomar un atajo por la finca. Pero esas son faltas que le encuentran. Sí. Encontraban una persona sin los equipos de protección, encontraban una persona en los lavaderos de calzo, encontraban una persona sin camisa en el campo, en el cultivo, encontraban una persona regando productos no permitidos, encontraban una persona sin camisa, encontraban a alguien que defecaba entre los caminos internos de la finca, encontraban a alguien que defecó dentro del mismo campo. Entonces, los letreros que habían puesto, vamos a decir, 2 o 3 días antes de las evaluaciones de la certificación, aparecían quitados los letreros. O sea, todo eso se da. Entonces, hay que cambiar totalmente la cultura, totalmente. Hay que cambiar la cultura por una cultura de cumplimiento, por una cultura de que las cosas se hagan bien, de que el tema de los cumplimientos, en todo el sentido de la palabra, el cumplimiento con la ley, las leyes ordinarias del país, todo eso hay que cumplirlo, todas las normas de la certificación. Entonces se hace muy difícil para un productor solo, para un colono, que tenemos tanto tiempo en crisis, se hace muy difícil asumir esos costos adicionales, esos sobrecostos que se suman a lo que es la producción de la caña de azúcar en estos momentos. Y a eso sumarle que no ha habido una diferenciación en los precios. Si nos vamos a los precios del azúcar a nivel mundial, cuando tú buscas la tendencia oscila de los últimos 20 años, desde 2.10 hasta 520, por ahí la tonelada, eso es lo más que... Entonces, pero cuando tú vuelves, los precios vuelven a regularse otra vez a los mismos precios. Entonces, no hay el tema de la productividad, la producción y la productividad la ha ido decreciendo. Las variedades, ¿quién ha incentivado con variedades nuevas? ¿Quién ha incentivado con mantener el vigor genético, el potencial genético de las variedades que están? O sea, nadie está invirtiendo en eso, y por tanto esas variedades han degenerado, y más que si no hay una seguridad de mercado, nadie
casi nadie da mantenimiento, o nadie, porque hay que estar muy loco, para darle mantenimiento a un cultivo que tú no pudiste tirar la caña en el año que vamos, y no vas a darle mantenimiento a un cultivo que el año que viene tú tampoco sabes si la vas a poder tirar la caña y si va a poder conseguir buenos precios. Entonces, todo eso se suma para que la gente no termine de tomar la decisión de entrar en las certificaciones. Lógicamente, el tema de las certificaciones es un tema de educación. Si no empezamos con la educación, si no empezamos a concientizar la importancia de las certificaciones, lamentablemente la gente no lo va a asimilar, no lo va a entender, no va a adoptar esa cultura. ¿Por qué? Porque todo está conspirando en contra de la rentabilidad que tenemos actualmente. Entonces, definitivamente tenemos que empezar educando, tenemos que empezar tomando acciones en ese sentido. Adelante. Cuando estaban con el movimiento de las supervisiones, de las certificaciones, ¿te acuerdas que esas ONG se reunieron con nosotros, con los colonos? Allá fueron en la Asociación del Este, nos reunimos un grupo, no me acuerdo si tú estabas ahí. Yo era un niño todavía aquí. No, eso fue los otros días. No, eso fue los otros. No, tú te refieres a... No, tú te refieres a cuando estaban la gente de Mocha, sí. Bueno, y las demás. O sea, entonces, fueron a plantearnos el asunto de todas esas condiciones que había que cumplir para las certificaciones. Yo fui de los que le dije que lo primero que estábamos de acuerdo en aplicar para las certificaciones éramos nosotros, que no nos oponíamos. Pero que teníamos que comenzar a analizar, porque las certificaciones tenían que venir de arriba para abajo, o sea, de la empresa hacia nosotros. Primero, le dijimos que estábamos de acuerdo con el pago justo, con un pago más justo a los picadores, que estábamos de acuerdo con mejorar las condiciones, pero para eso había que mejorar el precio de la caña. Claro. Porque el precio de la caña no era justo. Y básicamente en ese momento hablamos del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de las leyes, la ley de seguridad social, pero también el cumplimiento de la ley. Oye, 492. Cuando nos le fuimos ahí, que comenzamos a hacerle los números de cómo debía de pagarse la caña de acuerdo a la ley que teníamos, y que lo que nos estaban pagando por el precio de la caña no nos permitía a nosotros ni siquiera el costo de producción que teníamos. Y le hicimos los números y le demostramos, y cuando volvieron, oye, se desaparecieron y no volvieron más. Aquí tengo, porque el tema no era, al parecer, esas instituciones que las voy a mencionar ahora. Mencioné a Mosta, ¿verdad? Impact, Ascala y Muda. Esas fueron las que se reunieron con nosotros ese día para ese tema. Pero cuando tocamos eso, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Pero lo primero que tienen que cumplirnos es a nosotros. Hay industriales que sí cumplen. Y le dijimos que nosotros éramos tan trabajadores como lo que nos daban los servicios. Y tan sacrificados y tan maltratados como los que estábamos. Que si a nosotros no nos cumplen, no hay un negocio justo, de doble vía justo, entonces nosotros tampoco tenemos condiciones de poder poner en condiciones a esas comunidades que yo me refería, a esas comunidades, porque los colonos cargan con esas comunidades que abandonó el Consejo Estatal del Azúcar, que era el mayor empleador
de esa mano de obra, que ellos en reclamaban la zona del condiciones, pero nosotros no teníamos, nosotros esas comunidades, tanto los batelles como los campos, porque a los colonos, el personal de los colonos habita más en los campos que en los mismos batelles, porque en los batelles el colono tenía que hacer su propia vivienda para alojar su personal, porque en los batelles de las compañías privadas no le permiten que el personal salga a trabajar donde los colonos, así tampoco en el SEA en esos tiempos. O sea que desde que un trabajador que vive en los batelles salía y se iba a trabajar a donde un particular, un colono, entonces de una vez le pedían la casa. Entonces nosotros, así mismo como tú dices, desde que le tocamos ese tema, no hay problema, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros nos sumamos a esa lucha que ustedes tienen, claro. Pero nos sumamos en el orden de que vamos a empezar por la cabeza, la culebra por la cabeza que se mata. Sí. Ahí mismo se acabó. Desaparecieron, ¿no? Ahí mismo se acabó. Después nos enteramos cuando el veto. Pero mire, ¿quiénes eran? Patrocinado principalmente por la gente de Mosta. Porque el tiro no era para nosotros. No. Pero ellos... esos francotiradores no nos estaban tirando a nosotros. Pero ellos... Era Central Romana. Claro, era Central Romana. Estaban haciendo el bulto. Pero ellos no vincularon a nosotros. Con los colonos de Central Romana, porque ellos no habían tomado la decisión de ir a reunirse con los colonos de Central Romana. Ellos no se habían reunido con los colonos de Central Romana, pero no vincularon. Ustedes son colonos. Sí, nosotros somos colonos, pero nosotros no. Nosotros estamos en la misma condición que están los trabajadores, por lo cual ustedes están. También vino el sindicato de trabajadores de la caña un sindicato de trabajadores de la caña, no recuerdo cuál era no lo recuerdo de memoria. Pero nosotros le dijimos no, y nosotros nos sumamos, pero jamás. Hasta ahí llegaron. Sí, porque esos francotiradores no eran nosotros, no estaban tirando, era Central Romana. Así es. Bueno, entonces, pero siguiendo nosotros con el tema que nos compite realmente a nosotros. Tú hablabas ahorita de las AFI, condiciones, y a veces en el tema de la parte de orientación técnica que se habilitó para que tú tocas temas sensibles del manejo. Lo primero que cuando yo voy al campo, los colonos que escuchan y personas me dicen, bueno, pero ustedes están hablando de todas esas cosas como que si tuvieran un ingenio para moler la caña. Y como que si tuviéramos a dónde moler la caña y pudiéramos hacer inversiones seguras. Y nosotros no podemos sembrar más que la que tenemos y mantener la que tenemos, y cuando ya se agotan por falta de mantenimiento o atención, pues no la podemos volver a sembrar. Entonces, en realidad, a mí particularmente siempre en los últimos tiempos me ha estado, mi preocupación siempre ha sido esa, tener donde nosotros podemos leer la caña con seguridad, donde hacer un producto que podamos colocarlo aquí en el mercado local, y me estoy refiriendo a que la esperanza de nosotros siempre ha sido una buena administración en el Ingenio Porvenir, y siempre hemos entendido que lo único que nos queda a nosotros como remanente de lo que fue el Consejo Estatal del Azúcar y el ingenio que está en manos del Estado y donde nosotros tenemos la opción de tirar caña, es el Ingenio Porvenir. Entonces nuestra preocupación de que el ingenio Porvenir, primero, que esté en manos del Estado y que esté siendo mal administrado, porque no es un pecado que esté en manos del Estado. El pecado se produce cuando la gente que el Estado pone no saben de bregar con ingenio, ponen gente nueva a bregar con el ingenio, no se asesoran, no tienen soporte técnico, no tienen soporte económico. Gente incapaz. Sí. Y son incapaces. ¿Qué es diferente
en las administraciones que tuvimos hace No, a lo largo de la historia, hoy 13 años. a lo largo de la historia 13 años a lo largo de la historia de la industria azucarera, han habido altas y bajas, muy buenos gerentes, excelentes gerentes. En los últimos años, lógicamente, sabemos que han querido infundar una crisis. Al final de la década de los 90, ahí recrudecieron la crisis para crear una supuesta capitalización que nunca llegó. Que no la hicieron bien porque no le convenía también. Porque... No, me refiero, la privatización no la hicieron bien, pero la capitalización nunca llegó. Nunca Los supuestos capitalistas no trajeron nunca llegaron un peso. Lo que hicieron fue cosechar la caña que estaba, cosechar, moler en los ingenios tal y como estaban, no los repararon, no hicieron nada, y lo que hicieron fue justificar la chatarrización de los ingenios que estaban buenos, los que estaban reparados. Por ejemplo, el ingenio Consuelo, que estaba recién reparado, con una planta de 30 megas a partir de biomasa, de 30 megas de generación de electricidad a partir de biomasa. Y lo que hicieron fue aprovechar eso para chatarrearlo, venderla como chatarra aquí por 3 millones de dólares, pero la compran en Costa Rica por 30 millones de dólares y allá está operando la planta que se llevaron de aquí del ingenio Consuelo. Cosa que todo el mundo sabe. Todo el que es de Consuelo o es de la zona sabe que Consuelo tenía 2 chimeneas y después le pusieron otra, 3 chimeneas. Ahí fue cuando instalaron la planta. Sanini. La planta de biomasa. Entonces, pero el ingenio Porvenir tiene zafra récord sobre 60.000 toneladas, 67.000 toneladas. Con eso, de crudo, con esos equipos de crudo, en condiciones. Sí, de crudo con los mismos equipos, porque no es que le instalan otro molino, ni los mismos. 67.000 toneladas de crudo y 75.000 toneladas de refino en la zafra 66-67. Entonces, ese mismo ingenio, pero en el pasado reciente, como tú decías, hace 13 años. Sí, en el pasado reciente, el español vino, hizo una buena reparación, porque también en el 2010 tuvieron que entregárselo a alguien porque ya no lo aguantaban como está ahora. ¿Y se lo entregaron al español? Se lo entregaron al español. Hizo una reparación, le hizo una inversión de 40 millones de euros en sentido general, cañaverales, a colono, préstamo de su cuenta personal de una vez. Eso no fue que dique, eso fue desde ahí mismo. Ustedes, vamos a sembrar caña, yo necesito la caña de hacer la semilla y la caña de moler. Vamos a sembrar caña. Vamos a reparar los equipos. Vamos a reparar la factoría. Vamos a hacer una zafra de transición. Y se hizo una zafra de transición, pero la factoría se reparó y hizo una zafra muy buena, una zafrita corta. Pero cuando hizo las inversiones grandes, entonces misteriosamente vienen, le quitan el ingenio. Mal que bien. La primera zafra del español, ¿tú te acuerdas cuántas toneladas de azúcar hizo? No recuerdo el dato, no recuerdo el dato así de memoria, no. Tú sabes que esto es radio, hay que informar y no pero podemos. ¿Sí te acuerdas ¿sí te acuerdas la última zafra, cuántas toneladas hizo, ¿verdad? No. Pero lo podemos buscar el dato. Sí. En la última zafra, el español ya iba por 35.000 toneladas de caña. Sí. En la última. Ese dato podemos actualizarlo y buscarlo. Y la fue llevando creo que fueron 8 o 10 mil toneladas de azúcar que hizo el primer año, después la subió a 13.000, después la subió, fueron 16 la primera. Está por ahí, después la segunda 22, la tercera ya iba planificada para 36.000. Y después le quitaron el ingenio. Pero el ingenio todo el tiempo fue repuntando hacia arriba. Claro. Con las inversiones que se le estaban haciendo. Sí. Entonces, y la misma zafra, por ejemplo, también, dándole un poco más para atrás, la zafra 98-99 también fueron 56.000 toneladas que hicieron la gente de el grupo Pringamosa cuando le entregaron de la privatización. Hizo 56.000 toneladas. Sí, hicieron. Todo el tiempo hicieron mucha caña. Hicieron mucha azúcar. Entonces, la realidad está ahí.
¿Qué falta? Primero, una buena planificación, un buen presupuesto, bien hecho, bien depurado, no un presupuesto amañado para sobrevaluar, Transferir para, fondos. para hacer acuerdos de aposento con los contratistas, para extorsionar a los contratistas, exigirle a los contratistas sobornos. No, es una buena planificación, que fue todo lo que hemos pedido los colonos al presidente actual. Se lo pedimos en la reunión que tuvimos allá en el Club de Leones, donde me tildaste de Trujillita, Quique. ¿Por qué? ¿Por qué fue este? No, porque lo que pasa es, y es bueno recordar, que en ese momento nosotros, que entendíamos que la situación no iba bien, porque iban dos zafras sin resultado, estamos hablando del 2022, noviembre del 2022, iban dos zafras sin resultado, pues conseguimos la oportunidad de reunirnos con el presidente. Pero eso fue muy rápido y no hubo tiempo de poder invitar a todo el mundo. Ese fue el día que no me dejaron entrar. Tu primo te prohibió la entrada. Yo tengo varios primos. Tú sabes quién fue, tú sabes quién fue. Yo no sé Porque cuál fue. Yo sé que no me dejaron entrar. sí, no, claro, no, pero no a ti solo. ¿Tú sabes a quién más le prohibieron la entrada ese día? Sí. Al administrador del ingenio le prohibieron la entrada. ¿Cómo administrador del ingenio? A Miguel Herrera le prohibieron la entrada ese día. A Miguel Herrera le prohibieron la entrada ese día. Tuvo Milito que estaban en la fila, que fueron juntos y se pararon en la fila, y tuvo Milito que decir, no, él es el administrador del ingenio, va a entrar conmigo. Pero Miguel se incomodó y se fue ahí, se iba ahí. No, yo me voy. Le prohibieron la entrada, la misma persona que te prohibió la entrada a ti. ¿Pero quién fue esa persona? Tu primo. Pero ¿cuántos primos yo tenía ahí? Bueno, pero tú no te refieres a Juancho. Tú sabes de quién estamos hablando. Tú sabes de quién estamos hablando. Tú sabes de quién estamos hablando. Esa actividad la coordinaron 3 personas. ¿Quiénes? Tu amigo el Vandalito. Sí. Un servidor. Sí. Y la persona que tú estás mencionando. Tu amigo Juancho. Claro, tu pariente, tu primo. Juancho. Sí. Entonces, Sí. Nosotros conseguimos la oportunidad, pero conseguimos la oportunidad de decirlo. ¿Y qué nosotros le pedimos al presidente ese día? Que se materializara lo que tanto habíamos pedido. Que hubiera que nos permitieran una veeduría, un consejo de administración donde nosotros tengamos voz, donde nosotros seamos parte de la decisión. Buenas noches. Sí, buenas. Está en el aire, por favor. ¿Quién habla? Sí, está en el aire. ¿Su nombre? ¿De dónde hablan? ¿Con quién tenemos el placer? Buenas. Bueno, se cayó la llamada. Bueno, pues bien, entonces en ese momento le solicitamos al presidente de lo mismo que estamos padeciendo. Si el ingenio que recibe la mayor cantidad de caña, lo recibe de caña de colono, entonces las decisiones que se toman ahí, los colonos deben tener de saber qué se va a hacer, qué se está haciendo con los recursos que nosotros confiamos y ponemos en la mano de ellos. El tema de la mecanización, el tema de la mecanización, el tema de la titulación, que eran de los temas en ese momento, ¿verdad? Todavía siguen, la titulación de los colonos no ha llegado a nada. El presidente, en fin, es que el presidente, cuando le presentamos todo eso, no nos dejó ni hablar. Yo, no, usted me está dando la solución a lo que yo estoy buscando. Y ahí fue donde mandó a buscar a la persona que tiene 3 años cumplido ahí ya, va a tener 3 años cumplido ahí ya, que no ha demostrado gerencia, que ha demostrado incompetencia a todos los niveles. ¿Cómo se llama él? Al doctor Rafael Burgos Gómez. Rafael Burgos Gómez. Y lo mandó a buscar y lo sentó ahí.
Y él le pidió, lógicamente, no ahí con nosotros. Así está bien, y nos vamos a reunir el lunes. Sí, reúnanse el lunes para que le den curso a todo eso. Y esa reunión de esa semana fue para nosotros ya recibir boche y cocotazo. De Burgos, que cómo nosotros planificamos, que cómo nosotros hicimos eso sin hablar con él, que él es el que sabe, que él sabe tanto que mira el resultado, ¿verdad? Ah, porque ¿verdad? Él era director. Él estaba acabando de entrar al CEA. Sí. Que él era el que sabía, que el presidente era el que le iba a consultar. Miren el resultado. Estamos hablando de noviembre del 22. Y tuvo razón, ¿eh? Tuvo razón, míralo ahí, él es el que sabe. Él es el que sabe, mira los resultados. Sí, Mira los resultados. el que sabe, mira No, el presidente, ¿verdad? El presidente le creyó. Sí. Y mira los resultados, ¿verdad? De ahí, dijo, pero de ahí se hizo el ofendido. Y no volvimos a saber de él hasta junio. En junio, cuando él pudo maquinar cómo iba a armar su estrategia. Su disparate que hizo. Armar su estrategia para ir donde el presidente para que le pusiera los recursos. ¿Lo buscó usted? En junio vuelve y nos llama. No, vamos a reunirnos. Y ahí vuelven y nos prometen que mira, que aquí, que allí, que allá, que vamos, que ahora sí. Pero el día que vamos donde el presidente, 18 de junio, recuerdo perfectamente, él nos manda, fue con una agenda de él, nada más. él nos manda a buscar su oficina, nos pone un video en una pantalla y dice ahí que se van a moler 250,000 toneladas y que se van a hacer 25,000 toneladas de azúcar, pero íbamos a mitad de zafra. En junio ya la zafra estaba acabando y no habían llegado ni siquiera a... Llevaban como 13,000 toneladas. Esa fue... Perdón, escúchame. Llevaban como 6,000 toneladas de caña, de azúcar. Que lo que llegaron fue a 9,000 en esa zafra. No, y que... Bueno, pues está bien. Y él fue Milito que le hizo eso. Que logró, que encontró el ingenio con caña y que encontró el ingenio. No, ese es de 9,000, porque Milito la más que hizo fue 17,000. Entonces, después fue 9,000. Sí. Después fue 9,000. Después 7,000. Y siguieron bajando. Después 7,000. Después 225. Y ahora vamos a llegar a 1,000. Ahora encontraron caña y el ingenio reparado. Ahora vamos a llegar a 1,000, sí. Bueno, en fin es que después de ahí fuimos al palacio. Allá aprovechamos, fuimos al presidente. Nosotros pidiendo al presidente que le dé los recursos, porque nosotros todavía confiábamos en él, que le dé los recursos para que él pueda hacer las reparaciones, ¿verdad? Y yo haciéndole marcha. Bueno, no, tú y otros más. Sí, porque, ¿qué pasa? Recuérdate que la dirección de FEDOCA y la dirección de las asociaciones son consejos. Sí. Donde en esos consejos las decisiones son colegiadas. Entonces, habían personas que estaban escépticos, habían personas que no creyeron, había personas que hasta incluso votaron disidentes, ¿verdad? Bueno, yo tengo que reconocer que hasta ese momento la experiencia no se improvisa. Recuerdo que mi papá, que participó en esa reunión también junto conmigo, en el CAI se molestó y dijo... No, pero eso no es verdad, ¿cómo vamos? Don Ricardo Pérez también se molestó y dijo, no, pero eso no se corresponde con la realidad. Sí. Pero, bueno, pero está bien, él va a buscar los recursos ahora para hacer, ¿verdad? Porque también los gerentes tienen que también, ¿verdad? Plantear un panorama promisorio, ¿verdad? Cuando van a buscar los recursos. ¿Eso fue un año electoral? No, el año electoral fue el siguiente. Todavía estamos en el 20... Bueno, sí, perdón, estamos en el 23, tiene razón. Sí. Junio del 23. Pero ese mismo día le pedimos al presidente que le dé los recursos, porque no les ha reparado por venir, porque los recursos no están, que mire la zafra es deficiente. Y que el presidente que ratifique su compromiso de no cerrar ese ingenio, de no traspasarlo, ¿verdad?
de saber que si va a hacer el traspaso de ese ingenio a algunas manos, que sea también que los colonos tengan participación, porque somos los que mantenemos esa comunidad, somos los que hacemos vida, somos los que necesitamos que ese ingenio siga abierto. Bueno, el presidente nos ratificó que sí, que sí, que sí. Bueno, Entonces también pensando ahí que quedó. ese dinero podía usarse para hacer una buena reparación. No, una buena reparación y también en los cañaverales. Te recuerdo que esa fue la zafra, que abrieron un programa de roturación, que rompieron más de 20,000 tareas sin la semilla, porque no tenían semilla. A la hora de sembrar nada más pudieron sembrar 4,000 tareas, las 16,000 se perdieron. Entonces, todo eso quedó en el vacío. Ese señor, después de esa reunión, volvió y cerró comunicaciones con nosotros y volvió a tratar de comunicarse con nosotros en agosto, cuando él creía que lo iban a quitar, de que pasó una actividad del día de la caña. Pero perdón, ese día también, en esa reunión con el presidente lo llaman de ahí mismo, que Inazúcar acababa de resolutar que había que importar 70,000 toneladas de azúcar para garantizar el abastecimiento local. Ahí el presidente dio en la mesa y dijo, cónchale, eso no es posible. Mira, yo estoy reunido aquí con los colonos ahora mismo. Entonces, si al presidente lo agarraron en su buena fe, o fue un teatro que se hizo ahí, entonces, cónchale, sí, porque ya está bueno. En los últimos tiempos lo que se ha vivido de teatro. Ya está bueno, ¿verdad? Y de pantalla, y de actos bonitos. De ciencia ficción. Bueno, entonces ya después de ahí, lo que se comunica con nosotros es en agosto, para mandarnos 100 invitaciones para la reinauguración del edificio de las oficinas del CEA y Bienes Nacionales, que habían hecho una inversión de 120 millones de pesos en la reparación y remozamiento del edificio. Nosotros en FEDO que estábamos reunidos y ahí mismo resolutamos y le dijimos que no, que nosotros no nos sentíamos cómodos y que no íbamos ahí porque las cosas se podían ahí, el acto se podía deslucir por la inconformidad que tenían los colonos en ese momento. Y que los compromisos que el presidente, las gestiones que el presidente lo instruyó a él a hacer desde mayo, él no había hecho nada con eso. En junio otra vez, y él no había hecho nada con eso. Entonces, ya desde ese momento, ese señor conmigo quedó como lo que él es, un gran mentiroso y charlatán. Un gran mentiroso y charlatán. Bueno, pero te tiene que retirar ahora. Bueno, pues no hay problema, nosotros seguimos. Desde ese momento él quedó con Quique solicita excusa, que se tiene que retirar, pero nosotros seguimos aquí, señores. Pues bien, desde ese momento esa persona quedó con nosotros como un gran mentiroso, y es lo que ha demostrado el tiempo, porque en todas las programaciones, en las 3 zafras que se han hecho con ese señor ahí, nunca se han cumplido las proyecciones que él ha presupuestado, escrito, ha plasmado en oficios oficiales, o sea, del CEA Inazúcar, publicaron en la prensa todo lo que manda la ley, que la programación de las zafras tienen que no ha cumplido. O sea, no lo dice Juan Pablo Ortiz, lo dicen los registros de Inazúcar, de lo mismo que él con su puño y letra ha firmado para enviar a Inazúcar, del compromiso, del decreto de inicio de zafra, del decreto de programación de zafra que se hace todos los años. Tiene 3 años programando 25,000 toneladas y la que más ha llegó a 5,000 toneladas. Dicen mucho porque dicen que habían 2,000 y pico toneladas ahí que estaban viejas, que fue la que ellos quisieron calcular, que tuvieron que reprocesarla, al mezclarla con la que estaba. La próxima zafra fue de 225 toneladas y una tercera zafra, que es la que vamos, apenas llevan 870 toneladas más o menos, ya en 6 meses de zafra. O sea que no hay forma humana de cómo ellos sobrepasen las 1,000 toneladas este año. No creo que lleguen a las 900. Si se han tomado 2 meses para llegar a unas 50 toneladas,
Entonces, no creo que lleguen a las 900 toneladas producidas, a las 1000 toneladas producidas. Nada, señores, en otro orden, el día pasado nosotros fuimos invitados a una actividad con los colonos de Central Romana, en la finca de Máximo Jiménez, en La Piñita, una actividad programada por la gente de Inca, mostrando la tecnología que tienen en temas de autoconducción, también de procesamiento de información y de datos, tanto en equipo de tractor como en cosechadoras. Y esa tecnología es impresionante. O sea, eso va avanzando a la carrera. Todavía los tractores guiados sin conductor, o sea, todavía la tecnología está habilitada, la tecnología para poder operarse sin conductor, pero todavía requiere la mano de obra calificada, todavía requiere el personal humano para que supervise la operación. Pero eso repercute mucho en ahorro de recursos, economía de combustible, se demostraron ellos ahí, economía de combustible, mejor planificación, reducción de las horas de trabajo, por tanto reducción de la jornada laboral del equipo. Todo eso va en función de la mejoría de los costos. Reducción de la fatiga también del operador, cosa que también el operador, en vez del operador estar concentrado en todas las actividades, solamente se concentra en la vigilancia y puede inclusive desconectarse un poco más de la operación del equipo per se y concentrarse un poco más en el implemento, porque sucede muchas veces que el implemento, usted concentrado en la conducción, mirando para adelante, el implemento atrás se tapa, se embosa, deja de girar, se tranca o algo, tiene una avería, y resulta que cuando usted viene a darse cuenta, mirar para atrás, ya usted tiene unos cuantos metros que en vez de estar, por ejemplo, si es sembrando, usted lo que está es arando, porque el equipo trancado, embosalado, como le decimos en el campo, lo que va es arrastrando ya el implemento y no va cumpliendo con su labor. Esa actividad se suma a una serie de actividades que ellos han estado llevando. El año pasado también participamos en una con el mismo tema. También presentaron nuevos equipos que se adaptan perfectamente a lo que son las condiciones actuales para el tema de la cosecha mecanizada. El tema de también equipos cabinados con las condiciones para poder aplicar los químicos que exigen tanto la protección, ¿verdad?, la seguridad ocupacional, la salud humana. Ahí los operadores están mucho más protegidos. También el tema de un tractor, vamos a decir que ellos lo denominan como el tractor cañero, que ese tractor tiene las condiciones, o sea, la capacidad de encaballaje, caudal de bomba, peso, para poder lidiar con la mayoría de las especificaciones de las carretas autovolcables tan necesarias para la cosecha mecanizada, que es lo que obligatoriamente manda en este momento. También es bueno recalcar o aclarar o informar más bien que en este mes de julio, del 17 al 20, se celebra el Festival de la Cosecha en Constanza. Ahí se celebran muchas actividades
donde se muestra toda la tecnología que hay disponible. Me mandaron una invitación de la gente de Alfredonza, que tienen precisamente el 19 de julio, donde van a hablar de agricultura sostenible y resiliente. Básicamente esa presentación habla de tecnologías disponibles para la toma de decisiones en la agricultura en sentido general, la agricultura y la agropecuaria en sentido general, y sería bueno que nosotros nos vayamos integrando para este tipo de actividades, porque los retos que vienen para este futuro cercano no son muy halagüeños, son muchos retos, muchas exigencias de los mercados, y lastimosamente hay que reconocer que nosotros los colonos no estamos preparados para todas esas actualizaciones que están demandando los mercados actuales. Definitivamente tenemos que irnos preparando mentalmente, que irnos educando. Por eso la decisión en el programa de tener una parte educativa en el programa, que por razones de tiempo en las últimas semanas no hemos podido, y razones de salud también, que nos afectó una gripe, una neumonía que en días pasados, y no pudimos presentarnos. Pero eso cada día se va a ir incrementando. Vamos a ir mejorando, vamos a ir integrando también nuevas personalidades al programa que aporten mucho más en eso. Vamos a tener invitados especiales en vivo en el programa para hablar de los diferentes temas. Tenemos un tema pendiente hace día con una persona del área de factoría, que hace días que nos está presionando, pero por las razones del tiempo y algunas otras dificultades no hemos podido coordinar bien para que esa persona esté presente aquí con nosotros. También en el área agrícola, ese es el área fabril, en el área de fabricación también, en el área química y en el área agrícola también tenemos unos programas que vienen por ahí con algunos expertos en la materia, que también vamos a desarrollar unos temas para fines de educación. También otro tema muy importante es el tema de la formalización, de lo necesario que es la formalización, ya tanto a nivel personal, empresarial y comercial, gremial, de los colonos, para nosotros poder enfrentar los retos que conlleva este negocio y que tan necesarios se hacen para estos próximos años, que ya eso lo tenemos aquí y no nos dimos cuenta, y ya el anuncio aquí, un anuncio no muy halagüeño, que para el año que viene se van a recrudecer las exigencias para recibir caña en los diferentes ingenios, y por eso recalcamos que el único ingenio que nos queda es el ingenio Porvenir, que es el que tenemos que atesorar, es el que tenemos que cuidar y es por el que tenemos que batallar en el terreno que sea para preservarlo, porque sin el ingenio Porvenir lamentablemente no vamos a poder seguir en el negocio. Si para el ingenio Porvenir este año no se hacen las reparaciones, no llegan los equipos, no llega la mecanización tan anunciada, lamentablemente, lastimosamente, no vamos a poder hacer nada. Nosotros pasábamos un balance en esta semana pasada de qué se había tirado de caña, y ya que la zafra ya prácticamente, en julio no se habla de zafra, ya en julio hace tiempo que los bueyes están cansados.
el rendimiento se cae. Por suerte todavía está haciendo un veranito. Hay algunos chubascos que han caído, pero no ha sido la generalidad. Lamentablemente ya no se puede hablar de zafra ya en estos tiempos, y estábamos pasando el balance con lo que se ha podido hacer, y lamentablemente no se ha podido hacer nada. Muchas restricciones para recibir caña quemada, esa parada, esa famosa parada para el asfaltado del ingenio. Todo el que sabe de caña sabe que eso es fatal, parar. Ya después que pasa la Semana Santa, ya la gente no es lo mismo, y mucho menos después de junio. Ya después de junio la gente no está en el mismo ánimo y no hay confianza para poder seguir en la actividad, en la zafra. Ya es muy difícil que la zafra se recomponga, y eso se ha evidenciado con los arrimos que se han caído. Como decía ahorita, el arrimo de caña de colono, el arrimo de caña de administración, solamente dice aquí que menos de 200 toneladas, 194 toneladas, y de colono 609 toneladas, cosa que yo me da mala espina, porque ya el tiro, si tú analizas el comportamiento de la zafra entera, estaban a la par. Incluso la compañía llevaba un poco más de ventaja, porque tenía rentadas las cosechadoras, que me cuentan que tuvieron que irse por falta de pago. Tuvieron que parar los cortes y moverse a otras empresas para poder seguir operando. Señores, pues nada, finalmente mandar algunos saludos a los colonos de toda la zona, empezando por La Piedra, Magín Hernández Ortiz, en San José de los Llanos, gran amigo, colono de alto rendimiento, un colono que produce caña, que la trabaja él mismo, a sangre, sudor y lágrimas. A Ricardo allá en el semillero, a Juan Mendoza en Guerra, a Juan Rivera en el Capacito, a Mari Rosy Reyes en el cruce de Ramón Coco, a Julio César Pimentel en Bejucal, a Junior Rosario, que siempre nos escucha. Y señores, ya no hay tiempo para más. Lo demás, a mi amigo y hermano el pastor Miguel Ángel, y al pastor Arismendi también, un saludo. Señores, ya no hay tiempo para más. La próxima semana seguimos con buenas informaciones. Hay unas informaciones muy buenas ahí. Hay vientos de cambio, y esas informaciones vienen la semana que viene ya con mayor lujo de detalles. Señores, muchas gracias y buenas noches. Gracias por su fidelidad.